200.000 millones de galones de agua están desapareciendo del río Mississippi cada día, y los científicos no tienen idea de a dónde va. No se reduce, no se retrasa, desaparece. El agua entra al sistema fluvial en un punto, y para cuando debería llegar aguas abajo, simplemente ya no está. En 2024, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos reunió a 37 de los mejores hidrólogos, geólogos e ingenieros del país para examinar 18 meses de datos. ¿Su conclusión? Las pérdidas superan todas las causas naturales y humanas conocidas en una proporción de casi 7:1. Las matemáticas no cuadran. La física no debería permitirlo. Y sin embargo, el río sigue encogiéndose. Han emergido bancos de arena que no se veían desde 1872. Las barcazas que transportan el 60% de las exportaciones de grano de Estados Unidos están varadas en lechos fluviales expuestos. Una vía fluvial que mueve 700.000 millones de dólares en mercancías al año se está colapsando, y las personas cuyo trabajo es entender los ríos están admitiendo, de forma oficial, que lo que está ocurriendo aquí podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre hidrología. Esto no es una sequía. Las lluvias han sido exactamente promedio. Algo más está extrayendo el agua del Mississippi, y cuanto más profundizan los científicos, más alarmante se vuelve la respuesta: el descubrimiento. Esto es lo que sabemos. La doctora Amanda Winters, hidróloga del Centro de Ciencias del Agua del USGS en Baton Rouge, fue la primera en documentar la anomalía. Septiembre de 2023. Sus instrumentos mostraron 312.000 pies cúbicos por segundo entrando en Memphis. Una semana después, Baton Rouge debería haber registrado alrededor de 340.000, contando tributarios y evaporación. En cambio, la lectura arrojó 287.000. 53.000 pies cúbicos por segundo habían desaparecido a lo largo de 600 millas de río. Eso es el caudal completo del río Colorado. Desaparecido. Recalibró cada sensor de la red. Ejecutó diagnósticos en cada instrumento del sistema. Todo funcionaba perfectamente. El equipo no estaba averiado. El río estaba haciendo algo que no debería ser físicamente posible. Y aquí viene lo importante. Para diciembre, la tasa de pérdida subió a 89.000 pies cúbicos por segundo. Para marzo de 2024, alcanzó los 143.000. La hemorragia se estaba acelerando, y nadie podía explicar por qué. Piensen en eso por un segundo. El corredor Mississippi-Missouri drena 1,2 millones de millas cuadradas, 41% del territorio continental de Estados Unidos. Cada gota de agua desde Montana hasta Pensilvania, desde Alberta hasta el Golfo de México, alimenta este único sistema masivo. El UGSG mantiene 271 estaciones de monitoreo que recopilan datos cada 15 minutos desde 1928. Es la red de monitoreo fluvial más detallada del planeta. Durante casi un siglo, las matemáticas siempre cuadraron. Agua que entra, menos evaporación, menos extracciones, igual a agua que sale. Los modelos predecían el caudal con un 94% de precisión. Contratos de transporte, bonos hídricos, asignaciones agrícolas en 10 estados, todo construido sobre la suposición de que el Mississippi obedece las leyes de la física. Y entonces dejó de hacerlo. Si apenas te estás enterando de lo que está ocurriendo bajo la vía fluvial más importante de Estados Unidos, dale a suscribirse, porque lo que descubrimos a continuación hace que esto parezca solo una señal de advertencia. Cuando la Junta de Revisión Técnica de Emergencia publicó sus hallazgos en abril de 2024, la sala quedó en silencio. Las pérdidas medidas superaban todas las causas conocidas por un factor de 6,7. Nadie quería ser el primero en decir lo que eso significaba. En un simposio cerrado en la Universidad de Tulane, cuando Winters presentó los datos, un hidrólogo senior en la primera fila se cubrió la cara con las manos. Su conclusión cayó como un veredicto. Si lo que estamos viendo es correcto, cada libro de texto de hidrología escrito sobre Norteamérica está equivocado. La investigación. Pero los datos contaban una historia más oscura, y los científicos tenían que encontrar el origen. Lo primero que verificaron fue la extracción agrícola. La cuenca produce 60.000 millones de dólares en cultivos anualmente. Los arrozales de Arkansas y las operaciones de caña de azúcar de Luisiana consumen cantidades masivas de agua durante todo el año. El análisis de 14.000 pozos agrícolas mostró 8,1 mil millones de galones diarios de extracción de agua subterránea en 2023, pero la superficie cultivada de algodón había disminuido desde 2019, lo que significaba que las extracciones deberían haber sido menores, no mayores. Los números no cuadraban. Callejón sin salida.
Entonces examinaron la evaporación. El satélite ECOS-3 de la NASA midió tasas de evapotranspiración 2,3% por encima del promedio de Tinto-Sanine-Besayov, 30 años. Y escuchen esto, ese aumento solo representaba unos 4.000 pies cúbicos por segundo de pérdida. Estaban rastreando 143.000. Ni de cerca. Otro callejón sin salida. Se estaban quedando sin explicaciones cuando los datos sísmicos revelaron algo que nadie esperaba. Un estudio conjunto de Tulane y Memphis desplegó 127 sensores sísmicos a lo largo de las riberas del río, desde Memphis hasta Vicksburg, creando perfiles acústicos del subsuelo hasta los 2.000 pies de profundidad. Buscaban formaciones kársticas, cavidades subterráneas que pudieran estar drenando agua hacia acuíferos más profundos. La piedra caliza bajo Tennessee y Arkansas está plagada de fallas y fracturas. Sospechoso lógico, pero el estudio no encontró nada. Ningún sistema de cuevas nuevo, ninguna fractura en las capas de arcilla confinante que separan el acuífero somero del lecho rocoso profundo. La geología se veía idéntica a los estudios de 1997 y 2012. Nada había cambiado, excepto por una anomalía alarmante. El doctor Michael Reeves, sedimentólogo de la Universidad Estatal de Mississippi, estaba revisando lecturas de los sedimentos no consolidados directamente bajo el lecho del río, los depósitos de arena y grava que forman los cimientos del río. La porosidad normal de estos materiales oscila entre el 28 y el 33%, lo que significa que aproximadamente un tercio del volumen del sedimento consiste en espacios vacíos que pueden contener agua. Los datos de 2024 mostraron algo completamente diferente. Valores de porosidad entre el 41 y el 47%, extendiéndose de 60 a 120 pies por debajo del fondo del río. Reeves miró los números en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era inexpresiva. Es como si el lecho del río se estuviera vaciando desde adentro. El sedimento no había cambiado de composición. Se había reorganizado para crear mucho más espacio vacío. Los cimientos del río se estaban convirtiendo en una esponja. Dejen que eso les cale. Pero aquí está el problema. La porosidad aumentada por sí sola no explica la pérdida de agua. Más vacíos significan más capacidad de almacenamiento, sí. Pero una vez que los sedimentos se saturan completamente, el flujo debería continuar aguas abajo con normalidad, a menos que algo esté extrayendo agua de esos espacios activamente más rápido de lo que el río puede reponerla. Y eso es exactamente lo que encontraron. El acuífero de arena de Memphis y el acuífero aluvial del Valle del Mississippi juntos suministran agua potable a 8 millones de personas en 4 estados. Ambos han sido bombeados continuamente desde la década de 1960. Pozos municipales, riego agrícola, uso industrial, década tras década de extracción. El resultado, niveles freáticos promedio 23 pies más bajos que los niveles de 1990 en 892 pozos de monitoreo en toda la región. Esa presión decreciente crea succión. Los hidrólogos lo llaman recarga inducida, cuando el bombeo de agua subterránea crea un gradiente de presión que arrastra el agua superficial hacia el sistema acuífero. Así que la situación es esta. El río ahora fluye sobre sedimentos con porosidad drásticamente aumentada, situados sobre un acuífero desesperado por agua. Está sangrando hacia abajo a ritmos que nadie había modelado ni predicho jamás. Las matemáticas finalmente cuadraron, y eran aterradoras. Aumento de la extracción de agua subterránea, aumento de la porosidad de los sedimentos, disminución de la presión del acuífero. El resultado, recarga inducida catastrófica a una escala nunca antes documentada. El Mississippi no se está secando por falta de lluvia, está desangrándose en sus propios cimientos. Cada galón que entra al sistema es arrastrado bajo tierra antes de poder llegar al Golfo. Cada proyecto de ingeniería del último siglo, las presas, los diques, los pozos, los canales de navegación, ha transformado acumulativamente la relación entre el agua superficial y el agua subterránea en toda la cuenca de 1,2 millones de millas cuadradas. No rompimos el río con una sola decisión catastrófica. Reescribimos su hidrología a través de 10.000 decisiones más pequeñas, y eso es quedándose corto. Las consecuencias. Pero entender a dónde iba el agua fue solo el primer golpe. Lo que descubrieron sobre la recuperación fue mucho peor. El colapso ecológico llegó primero. La parte baja del Mississippi en Luisiana alberga una de las pesquerías de agua dulce más ricas del planeta. Peces espatón, bagres de canal, lobinas, 120 especies que dependen de patrones de flujo específicos para sobrevivir y reproducirse.
Con el caudal estancado por debajo de los 300.000 pies cúbicos por segundo, los niveles de oxígeno disuelto se desplomaron hacia cero. Para junio de 2024, las capturas comerciales de bagre cayeron un 64%. Mortandades masivas de peces se propagaron por los pantanos entre Natchez y Reserve. Generaciones enteras de larvas de pez espatón se perdieron porque los arroyos de desove carecían de suficiente corriente para sostenerlas. El daño económico golpeó simultáneamente. Cada pie de reducción en la profundidad del río obliga a las barcazas a recortar significativamente su capacidad de carga. Una embarcación que transporta 1.500 toneladas con un calado de 11 pies solo puede llevar 1.000 toneladas con 9 pies. Para agosto de 2024, las cargas de transporte cayeron un 35% en toda la flota. Los costos de transporte de grano desde Iowa hasta las terminales de exportación de Luisiana se dispararon un 71%. Ingram Barge Company paralizó el 38% de sus embarcaciones. 4 operadores más pequeños se declararon en bancarrota. El puerto del sur de Luisiana, el mayor por tonelaje del hemisferio occidental, perdió el 41% de su volumen de carga en un solo trimestre. En septiembre de 2024, el cuerpo anunció una importante iniciativa de recuperación. Conservación obligatoria de agua subterránea a nivel estatal, restauración de humedales para captura y almacenamiento de agua, operaciones modificadas de presas y $2,3 mil millones en modificaciones de canales. Los modelos predecían 40.000 pies cúbicos por segundo restaurados en 18 meses. Sonaba razonable, pero no era tan sencillo. Los agricultores, anticipando restricciones de agua subterránea, se volcaron al agua superficial. Para mayo, las solicitudes de permisos para nuevas instalaciones de toma de agua del río inundaron las oficinas estatales. Arkansas emitió 1.100 nuevos permisos, Mississippi, 900, Luisiana, 700, 2.700 nuevas instalaciones de toma extrayendo agua directamente del río. Cada galón retirado de la superficie era un galón que no podía fluir aguas abajo hacia los usuarios más al sur. Competencia de suma cero. La misma solución diseñada para ayudar estaba acelerando la pérdida. Luego, los humedales tuvieron el efecto contrario. Se suponía que los pantanos restaurados capturarían agua y la liberarían lentamente de vuelta al sistema fluvial. En cambio, al estar situados directamente sobre el acuífero agotado, se convirtieron en zonas de recarga. Cada galón almacenado se drenaba directamente hacia la tierra debajo. Winters identificó el problema en diciembre. Su voz cargaba un peso que no tenía antes. Hemos creado sumideros hidrológicos. Los humedales están acelerando la recarga del acuífero en lugar de amortiguar la variación del caudal. La solución estaba empeorando las cosas, la crisis y sus implicaciones. Para febrero de 2025, el caudal en Tarver Landing alcanzó los 214.000 pies cúbicos por segundo, la lectura más baja desde que comenzaron los registros en 1872. El cuerpo revisó discretamente sus documentos oficiales. Cronograma de restauración se convirtió en estrategias de gestión adaptativa. Los pozos que habían estado descendiendo 6 pies al año entre 2010 y 2020 ahora caían 14 pies por año. El acuífero no mostraba absolutamente ninguna señal de recuperación. Los ingenieros ahora llaman a la situación bloqueo de almacenamiento. El agua existe en el sistema, pero en ubicaciones completamente inaccesibles para los humanos o el flujo natural. Está atrapada bajo tierra, incapaz de regresar a la superficie en ninguna escala de tiempo humana. Los sistemas municipales de agua en todo el Valle Bajo entraron en modo de crisis. Memphis extrae 180 millones de galones diarios del acuífero de arena de Memphis. Nueva Orleans extrae 130 millones del sistema aluvial. A medida que los niveles freáticos bajaban, los costos de bombeo se dispararon. Las ciudades reportaron aumentos del 40% en los gastos de tratamiento de agua solo para alcanzar fuentes más profundas. 3 parroquias de Luisiana ordenaron medidas de conservación de agua de emergencia. Memphis pidió a los residentes que redujeran el riego de césped. Vicksburg detuvo nuevas construcciones comerciales que incrementarían la demanda de agua. Y cerca de la costa del Golfo, el caudal reducido del río creó otra pesadilla. El flujo debilitado ya no puede contener la intrusión de agua salada del océano. A principios de 2025, las fuentes de agua potable en Belchas y Braithwaite mostraron contaminación peligrosa por sal. 80.000 personas perdieron acceso a agua potable de la noche a la mañana. Unidades federales de desalinización de emergencia fueron desplegadas en cuestión de días.
Algunos hidrólogos ahora se hacen una pregunta que nadie quiere responder. ¿Es el Mississippi único? ¿O está ocurriendo esto bajo ríos de todo el país? Un sangrado geológico lento, completamente invisible hasta el colapso catastrófico. Las mismas condiciones existen en otros lugares, las mismas décadas de bombeo, los mismos patrones de agotamiento de acuíferos, la misma arrogancia ingenieril que nos convenció de que podíamos gestionar sistemas que apenas comprendíamos. La cuenca del río Colorado muestra señales de advertencia similares. El río Grande ha experimentado pérdidas de caudal misteriosas durante años. Las vías fluviales conectadas al Ogallala en las Grandes Llanuras se sitúan sobre acuíferos que han sido bombeados sin descanso desde el Dust Bowl. ¿Se están drenando también, mientras nosotros solo monitoreamos lo que podemos ver en la superficie? Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre podría ser la parte más aterradora de todo esto. La pregunta fundamental ha cambiado drásticamente. Ya no es si el Mississippi puede regresar a sus niveles de caudal históricos. Es qué nuevo equilibrio encontrará eventualmente el río, cuántas décadas tomará esa dolorosa transición, y si podemos reconocer el mismo patrón peligroso en otros lugares antes de que más ríos colapsen catastróficamente. 10 millones de personas dependen de esta agua para su supervivencia diaria. 200.000 millones de dólares en Minindubescent, actividad económica anual, dependen de la profundidad navegable. Más de 400 especies requieren sus patrones de flujo específicos para sobrevivir y reproducirse. En algún lugar bajo el lecho del río, escondidos en los espacios porosos entre granos de arena depositados por glaciares antiguos hace milenios, 200.000 millones de galones se drenan diariamente hacia un sistema acuífero que podría retenerlos cautivos durante siglos. Los ríos no piensan en tiempo humano. No les importan nuestros horarios ni nuestros planes. Acumulan consecuencias a escalas geológicas, pacientes e indiferentes, hasta que nuestras intervenciones finalmente se registran. El Mississippi no está muriendo por falta de lluvia. Se está desangrando en heridas que nosotros mismos cortamos. 10.000 pozos, un siglo de ingeniería, el peso acumulado de creer que podíamos dominar una fuerza que existió millones de años antes que nosotros. La pregunta no es si podemos salvarlo. La pregunta es ¿cuántos otros ríos se están drenando en la oscuridad mientras nosotros seguimos mirando la superficie? Si esto cambió tu visión de lo que está ocurriendo bajo los sistemas hídricos de Estados Unidos, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque esta historia no ha terminado, y lo que pase después afecta a todos los que dependen de ríos que llevamos